pues, amado Padre, te queremos agradecer que esta mañana nos permitas estar aquí reunidas en tu nombre. Gracias, Padre, por las bendiciones que de ti recibimos cada día. Te pedimos que, pues, el estudio que vamos a ver hoy, Señor, quede bien entendido, bien explicado, Padre, que no nada más se quede en un audio y pues que lo podamos compartir también, Padre. Te pido por las personas que no han podido llegar, que las cuides y las guardes, por las personas que están conectadas a través del Zoom y por las que después lo verán en YouTube, Señor. Que les bendigas, les guardes donde quiera que se encuentren. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces recordemos que estamos viendo el libro de Gálatas y hemos visto 8 estudios del libro de Gálatas. En el primero vimos una introducción y vimos que el libro de Gálatas habla de la libertad que tenemos en Cristo, que ahora somos libres de la ley y del pecado. Y vimos también la salvación que es por gracia. Sí, como les decía, es el libro de la libertad, ¿no? De esa salvación que tenemos por gracia y no por las obras. Pero vemos que Pablo ve que los gálatas habían regresado a la esclavitud de la ley por la influencia de los judaizantes, de esos judíos dogmáticos que les decían que ellos también tenían que cumplir con la ley de Moisés. Luego en el estudio número 2 vimos esos falsos profetas, precisamente cómo distorsionaban la doctrina de la salvación, ¿sí? Y sabemos que así pasa porque Satanás nos quiere confundir, porque él no quiere que nos acerquemos a Dios. Y los gálatas les pasaba que estaban desertando de la gracia de Dios y pensaban en añadir obras, como si se necesitaran más cosas a lo que ya Jesús hizo en la cruz, al pagar por nuestros pecados. Luego en el tercer estudio vimos las credenciales de Pablo, ¿sí? Porque los judíos cristianos estaban desacreditando la autoridad de Pablo y que era apóstol de los gentiles. Y según ellos, pues los gentiles no eran merecedores de la gracia de Dios. Y estaban acusando a Pablo de quitar los rituales judíos. Y Pablo les muestra que el mensaje que él estaba dando no había salido de hombre alguno, sino de Jesús mismo, ¿sí? Pablo predicaba poderosamente. Luego en el estudio 4 vimos cómo Pablo es reconocido como apóstol y cómo lucha contra quienes trataban de parar su ministerio, ¿sí? Él estaba en armonía con los que eran pilares de la iglesia en Jerusalén. Vemos esa defensa de Pablo sobre la gracia de Dios para la salvación. Luego, en el siguiente estudio, que fue el 5, vimos la justificación por fe. Vimos cómo el hombre siempre ha tratado hasta la fecha de justificarse ante Dios con obras exteriores. ¿Por qué? Porque no quiere aceptar su pecaminosidad. Pablo admite que el hombre no puede justificarse ante Dios y los enfrenta con los líderes. Ve la hipocresía de esos líderes judíos que imponían cargas que ni ellos mismos cumplían, que ni ellos mismos podían llevar, ¿no? Y vimos también cómo ese camino de querer acercarnos a Dios por obras, pues solo nos lleva a frustración y a condenar, ¿sí? Porque te das cuenta que no puedes cumplir la ley completa, ¿no? Y estás de alguna manera destruyendo la gracia de Dios, que es el pilar del cristianismo, al pretender ser salvos por obras. Luego, en el estudio 6 vimos la defensa de Pablo con su propia experiencia, ¿sí? El mensaje de Pablo era la cruz y la obra expiatoria de Cristo. Ese es el mensaje que les había dado a los gálatas. En el 7 vimos lo que dice la Escritura. Pablo usa la Escritura para continuar su defensa. Pone el ejemplo de Abraham,
como ejemplo de justificación por fe. Abraham fue salvo por fe, no por obras. Luego, en el anterior estudio que vimos hace ya 3 semanas, se tituló Ante la promesa, ¿para qué la ley? ¿Sí? Vimos también ahí que, bueno, como decía, Abraham fue justificado por la fe solamente antes de que Dios diera a Moisés la ley. Y Pablo nos presentó en ese estudio que vimos 4 razones por las que es superior la promesa sobre la ley. Y el inciso A que vimos fue su confirmación, ¿sí? Una vez que se ratificó el pacto, que hay un pacto, nada lo invalida. Y Dios había hecho un pacto con Abraham y lo ratificó, como vimos, en una ceremonia con una señal de un horno humeante y una antorcha ardiente, ¿sí? Simbolizando esa presencia de Dios, que estaba eso que prometió con juramento divino a cumplir sus promesas con Abraham. Y fue, como vimos, un pacto unilateral. Fue de parte de Dios ese pacto nada más. Vimos que ese pacto también fue centrado en Cristo, que es la simiente. En esa simiente que habla que habrá de cumplirse, que se iba a cumplir muchos años después. Vimos también su cronología. Vimos cómo la ley vino mucho después de la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Vino la ley 430 años después, cuando la dio Dios en el monte Sinaí a Moisés. Y vimos también que la promesa es suficiente. El pacto de la promesa es suficiente, no le tienes que añadir nada más. Vimos también la inferioridad de la ley, cómo Pablo mostró que la ley era inferior a la promesa. ¿Por qué? Por su objetivo. La ley muestra la imperfección del hombre. Su fracaso, nuestro fracaso al intentar agradar a Dios por medio de obras. Y nos lleva a reconocer nuestro pecado y nuestra culpabilidad. Eso nos muestra la ley. Vimos también que fue dada por medio de un mediador. La ley fue dada por ángeles a Moisés en el monte Sinaí. La promesa fue dada por Dios a Abraham directamente. Y vimos el último punto, que era por los resultados también. ¿Qué resultados? Pues la ley nos hace ver nuestra terrible condición de pecadores ante Dios, ¿sí? Me hace ver mis faltas, todos mis errores. ¿Y qué pasa? Pues eso me lleva a agarrarme de la promesa de Dios, ¿sí? De la promesa de fe en Jesús. Y hoy vamos a ver un estudio que se llama La Ley de Cristo. Y vamos a ver los versículos de Gálatas 3, del 23 al 29. Dejen una marquita en Gálatas porque pues ya saben, vamos a estar regresando a Gálatas constantemente. Entonces, vámonos al capítulo 3 de Gálatas y los versículos 23 al 29. Los voy a leer. Gálatas 3, 23 al 29 dice: Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Esos son los que nos tocan estudiar el día de hoy. Entonces aquí vemos cómo Pablo
muestra la aplicación personal de los dos pactos. El de Abraham, que es por fe en la promesa, y el de Moisés, que es por las obras de la ley. Estando bajo la ley, la persona sufre por estar esclavo de la ley, pero al convertirse a Cristo, realmente se goza en la libertad de la promesa. Entonces vamos a ver el primer punto, que dice esclavitud bajo la ley. En Gálatas 3, 23 y 24. Los primeros. Bajo la ley. Bajo la ley hay esclavitud. Entonces, Gálatas 3, 23 y 24. Gálatas 3, 23 y 24 dice: Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Por la fe, sí. Aquí cuando está describiendo la ley como ayo, como una nana, una cosa así, ¿no? Refleja pues alguien que está cuidando y disciplinando a un niño, ¿no? Cuando es su aya, es la persona que lo está educando, que lo está guiando, ¿no? Pero ahora tenemos a Cristo, entonces ya no necesitamos un tutor, ya no necesitamos un ayo que nos esté diciendo lo que está mal, ¿sí? La ley ya vimos que nos muestra que necesitamos salvación, porque vemos que no podemos cumplirla totalmente, ¿sí? Y la gracia de Dios es la que nos da esa salvación. Ningún intento por cumplir la ley completamente nos va a dar la salvación, nos va a salvar. Entonces debemos confiar en esa promesa, debemos confiar en Cristo. La ley no es que sea irrelevante, no, pero la ley nos lleva a reconocer nuestras fallas y nos revela la naturaleza de Dios y la voluntad de Dios para todos los hombres, ¿sí? Y las pautas de vida. Entonces nos damos cuenta que no podemos cumplir y nos agarramos de que no, yo no puedo cumplir todo esto, pero Jesús ya pagó por mí, Jesús ya lo hizo, ya pagó por todas estas faltas. Entonces me agarro de Cristo, ¿sí? Pablo se incluye aquí hablando en primera persona para describir que todo hombre, sea judío o sea gentil, está bajo la obligación de guardar todos esos estándares morales y espirituales de su conciencia o estar bajo el juicio de Dios. Y la ley y esos estándares pues son como una prisión. En el versículo 23 que ya leíste, Carmelita, lo está diciendo. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, ¿sí? Antes de creer en Cristo, pues estábamos como prisioneros de nuestro pecado, confundidos y mortificados por todos esos errores que constantemente cometemos y que sofocados por esos malos deseos que tenemos, ¿no? Por esa razón, Dios nos dio una vía de escape. Y esa vía de escape es la fe en Jesucristo. Sin Cristo, todos estaríamos atrapados en el pecado, sirviendo al pecado, esclavos del pecado. Pero cuando venimos a Cristo, cuando creemos en Cristo, somos liberados de ese pecado. Entonces, pues pongamos nuestra fe en Cristo, ¿sí? Porque Él está extendiendo su mano a todas las personas. La cosa es que pues muchos lo rechazan y no quieren acercarse, no quieren apropiarse de eso. Y hasta que el hombre no admita su pecaminosidad y el darse cuenta de que no puede satisfacer todas las demandas de Dios, pues no puede salir de esa como prisión en la que está y venir a la salvación. Es como si estás en la prisión, ¿verdad? Están los barrotes y Jesús abre la puerta y te dice, ven, yo ya pagué por ti, ven a mis brazos.
Y tú dices, no, pues yo aquí mejor me quedo, aquí guardado. Está la puerta abierta y tú tienes el chance de salir y no lo haces y te quedas ahí en esa prisión, ¿no? Entonces, como vimos, pues el propósito de la ley precisamente es revelar y convencer al hombre de su pecado. Romanos 7 y 9. Hay una mosca ahí latosa. Romanos 7 y 9. 7 y 9. Uh-huh. Romanos 7, de 7 y 9. Ajá. Romanos 7 y 9. ¿Qué diremos, pues? La ley es pecado, en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Uh-huh. Mas el pecado, tomando ocasión para el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque si la ley del pecado está muerto. Yo sin la ley vivía en un tiempo, pero él, venido al mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Uh-huh. Pues en donde hay una ley que prohíba algo, pues no hay pecado, ¿verdad? No está la ley. No es posible que tú quebrantes una ley que no existe. Y la ley de Dios sirve, nuevamente vemos, para que la gente nos demos cuenta de que somos pecadores y que estamos condenados a morir. ¿Mm? El cumplir la ley no te ofrece ninguna ayuda, porque aunque la cumplieras completamente, esa ley no te va a salvar, porque el pecado es real y es peligroso, ¿sí? Entonces, no tiene sentido un perdón si no sabes que has hecho algo malo. Porque si sientes que no has hecho nada malo, ni siquiera sientes esa convicción de pecado. Dices, no, pues ¿de qué me voy a arrepentir si no he hecho nada malo, no? Entonces no estás convencido de que realmente eres un pecador o no quieres reconocerlo, que esa es otra. Uh-huh. Puedes darte cuenta y hacerte como de la vista gorda y, no, pues no es tan malo, todo el mundo lo hace, ¿sí? Entonces, pues no tiene caso hablar de gracia, de la gracia de Dios, hasta que primero no reconozcas que realmente eres pecador. Sí, y es una palabra fuerte, yo entiendo, a mí me pasó, a mí no me gustaba que me dijeran que era pecadora, ¿no? Se me hacía como, ay, ¿cómo te atreves a decirme eso si yo nunca he matado a nadie o nunca he robado? Pero sí había mentido, sí, como no. Y a lo mejor no había matado físicamente, pero en mi corazón sí había matado a muchas personas, ¿no? Entonces, pues claro que era pecadora. Entonces, mientras tú no hagas conciencia de que eres pecadora, pues no va a haber un arrepentimiento, que te des cuenta de esa necesidad que tienes de acercarte a Cristo. Entonces, como vimos, antes de venir a la fe, pues estábamos en esa prisión de la ley. Y aquí pone el ejemplo del libro del Progreso del Peregrino. No sé si alguien lo haya leído. Sí, es un libro que se escribió ya en el siglo XVII, en 1678, creo que fue. Bueno, ya hace muchos años, por un señor, John Bunyan, se pronuncia Bunyan. Y se los recomiendo que lo lean, o que vean la película, pero mejor lean el libro, porque en ese libro, bueno, hay un personaje, El Progreso del Peregrino se llama. Yo lo tengo para ti, si quieres, luego te lo presto el libro. O está la película en la página, ¿no? Entonces ahí hay un personaje que se llama Cristiano, que va a salir de esa ciudad de destrucción y quiere viajar a la ciudad celestial. Pero se encuentra con una serie de obstáculos y de criaturas que se le van presentando, ¿no? Entonces, ese libro pues trata precisamente de ese viaje que tiene toda persona cristiana, ¿no? Cómo vamos por ese camino queriendo llegar a la ciudad celestial y todo por lo que pasamos. Entonces, Cristiano se esfuerza por dejar atrás esos caminos destructivos y pecaminosos para poder llegar al cielo. Y lleva una carga pesada sobre su espalda, ¿no? Un costal así con toda esa carga
que llevamos cada uno de nosotros, de todas nuestras faltas, nuestros pecadotes, ahí la traemos cargando, y no sabe cómo deshacerse de ella. Entonces, él va a salir de esa ciudad y bueno, su esposa y sus hijos y la gente dice, ay no, como que está loco, como que a dónde va, qué trata de hacer, ¿no? Piensan pues que está mal y que está hasta delirando y hasta se burlan de él y lo rechazan, ¿no? Entonces, Cristiano sale, ay, esa mosca me tiene frita, pero bueno, gracias. Aguas con el tema. Ya se asustó, ya se fue. ya te tuvo miedo, Tere. Ya se salió. Entonces, ya se fue con Jesús. Entonces vemos que Cristiano conoce a un hombre que se llama Evangelista, quien le dice que debe de escapar de esa destrucción que vendrá sobre esa ciudad y que va a tener que pasar por la puerta de las puertas, ¿no? Cristiano quiere ir hacia allá y bueno, ignora los gritos de la familia y de toda la gente, de sus vecinos que le gritan bola de cosas, que está loco. Entonces, antes de llegar a la puerta, él se sumerge por accidente en un pantano todo lleno de fango y ahí se está hundiendo, ¿no? Es el pantano de la desesperación. Pero afortunadamente llega un hombre que se llama Ayuda y lo saca de ese pantano, explicándole que las dudas y los temores de los pecadores ahí se acumulan en ese pantano. Y a veces así también nos pasa, ¿no? Estamos hundiéndonos en ese fango en el que andamos, ¿no? Entonces, mientras continúa su viaje hacia la puerta, Cristiano se encuentra con otro personaje, uno que se llama Sabio Mundano. Ya te imaginarás, ¿sí? Lo que te enseña el mundo, ¿no? Entonces le dice, no, pues tú no le hagas caso a Evangelista, ese nada más te está confundiendo y te va a traer muchos problemas, no le hagas caso. Y Cristiano, en vez de preocuparse por lo que dice la Biblia, que es el libro que él lleva, le empieza a prestar atención a ese consejo que le da el sabio mundano. Y así también nos pasa a nosotros. ¿Cuántas veces no le prestas más atención a lo que te dice cualquier otra persona? Lo que veníamos comentando, Pati, que cualquier persona te dice que te va a dar terapia y te va a aconsejar y dicen cada barbaridad, pero bueno, y a veces así nosotros prestamos más atención a eso que a lo que nos dice Dios en su palabra, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pues solo esa carga se le hace más y más pesada a Cristiano, ¿no? El poner atención a esas cosas. Y te van aplastando, ¿no? Pero afortunadamente Evangelista lo vuelve a encontrar y le explica que ha sido engañado por sabio mundano. Es cuando te das cuenta que lo que te enseña el mundo te está engañando, porque el mundo no conoce ni la paz, ni la felicidad, ni el gozo verdadero, ¿no? Entonces, por esa legalidad que no permite que Cristiano salga de sus pecados y que lo atrapa además en sintiéndonos esclavos de pecado, ¿no? Entonces, cuando Cristiano finalmente llega a la puerta, él se identifica como pecador. Y es como un pobre pecador, y es cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, que estamos mal en muchas cosas, no nada más en una, en muchas cosas. Y lo recibe un hombre que se llama Buena Voluntad, quien lo dirige al camino recto y angosto hacia el lugar donde va a tener esa liberación, ¿sí? Y el camino que terminará en esa ciudad celestial. Después de esto, Cristiano corre hacia la cruz, donde pierde su carga. Deja el costalote en la cruz, porque ahí es donde Jesús ya pagó por nosotros, ¿no? Entonces dejamos así nosotros también esa carga que traemos en la cruz, ¿sí? Desaparece la carga, porque solo hay una manera de llegar a esa ciudad celestial, y es pues a través de la cruz, a través de Cristo, ¿sí? No hay
estrategias, y hay caminos alternos, que yo por acá, porque pues, este camino se ve como más facilito. No, no hay ninguna. La salvación es en Cristo, nada más. Entonces, como vimos, la ley nos muestra nuestra desesperada situación, lo mal que estamos, porque pues, no la puede cumplir nadie, sino que nos condena, y esto nos va a hacer que nos demos cuenta que necesitamos un Salvador, que es Cristo. Es como cuando te das cuenta, ¿no? De que la culpa, lo que sentimos que traemos mal, es como cuando tienes un dolor en el cuerpo, que pues sabes que algo anda mal. Y si tú no le haces caso a ese dolor, pues a lo mejor las consecuencias van a ser terribles. Entonces, te das cuenta que tienes el dolor y que debes de hacer algo para curarte, ¿no? Así nosotros nos damos cuenta que estamos mal y que necesitamos hacer algo. Y lo que tenemos que hacer, pues, es acudir a Cristo, que Él ya pagó. Y lo que pasa es que frecuentemente el hombre quiere manipular la ley bajo sus estándares para así sentir menos culpa, para apaciguar su culpa y para convencerse que sí está bien ante Dios, ¿sí? Hace sus estándares así como que los va bajando para sentirse que no pasa nada, estoy bien. Mateo 5, 20 al 22. Mateo 5, 20 al 20 y 22. Porque os digo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Bueno, sabemos que los fariseos eran extremadamente exigentes y escrupulosos en los esfuerzos que tenían por cumplir la ley, ¿sí? Pero la debilidad que tenían era que se conformaban con obedecer la ley exteriormente, nada más cumplir con las cosas exteriores, pero no tenían un cambio en su corazón o en sus actitudes. Ellos aparentaban ser piadosos, pero estaban muy lejos del reino de los cielos. Podemos nosotros caer también en cierto fariseísmo al querer aparentar, ay sí, es que qué buena es, pero no lo estamos haciendo, como les digo yo siempre, de dentro para afuera. No lo estás haciendo porque realmente salga de tu corazón. A lo mejor tienes algún otro interés en que la gente crea que eres muy piadosa, ¿verdad? Pero no estás siendo sincera. Entonces, pues Dios ve nuestras acciones, pero también ve nuestro corazón, porque ahí es donde radican realmente nuestras intenciones. Si no lo estás haciendo porque realmente salga de tu corazón, eso no sirve. Hacer nada más cosas exteriores, eso no sirve, ¿sí? Entonces, pues esa obediencia de los fariseos no era más que un mero cumplir legalmente, ¿sí? Cumplir exteriormente. Eso no sirve. Nuestro proceder pues debe estar centrado en Dios, no en uno mismo, no en lo que vaya a decir la gente, ¿no? Debe estar basada en esa reverencia a Dios, no en querer nada más que la gente, tener la aprobación de la gente, ¿sí? Y debe estar motivada por el deseo genuino de vivir de acuerdo a lo que Dios te va mostrando, a los principios de Dios, no nada más cumplirlo. Cuando aquí vemos que Jesús dice, pero yo os digo, no es que Jesús esté aboliendo la ley, ¿sí? Sino más bien estaba dando una mejor explicación de por qué Dios había establecido la ley. Ya vimos que con la ley nos damos cuenta de lo mal que estamos. Por ejemplo,
Moisés, en la ley de los mandamientos, está el mandamiento de no matarás, en Éxodo 20:13, ¿sí? Pero ¿qué nos enseña Jesús? ¿Qué vimos en este versículo? El 22, que dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces estamos viendo cómo Jesús aquí nos enseña que ni siquiera debemos llegar a enojarnos con alguien, porque podemos llegar a matarlo en nuestro corazón, no físicamente, pero sí en nuestro corazón, ¿sí? Y eso, no, te estás enojando, entonces estás teniendo esa amargura contra alguien, y eso pues es una emoción fuerte y peligrosa, ¿sí? Que muchas veces puede hasta salirse de nuestro control, ¿sí? Y llevar a la violencia incluso, ¿sí? Puede hasta aumentar tu presión mental porque estás, ¡ay, lo que me hizo! Y sí, es un malvado. Y te está quitando esa paz, ese gozo que debes de tener, que ya lo tienes con Dios, ¿sí? Impide ese enojo muchas veces que tengas un espíritu que agrade a Dios. Porque controlar nuestras acciones es bueno, pero Cristo también quiere que controlemos nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos nos van a llevar a actuar. Entonces no nada más es que controles tus actitudes, también controla tus pensamientos, no permitas esos pensamientos negativos que te llevan luego a cosas pues que sabemos que no agradan a Dios, ¿sí? Porque pues el hombre quiere seguir a Dios, pero como vimos, en sus propios términos. Yo lo acomodo a como yo pienso que debe de ser, ¿no? Romanos 10, 2 y 3. 2 y 3. Ajá. Romanos 10, versículo 2 y 3. Porque yo les doy testimonio de que tiene celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Así pasaba con estos judíos. En lugar de vivir por la fe en Dios, practicaban costumbres y tradiciones añadidas a la ley de Dios para así tratar de ser aceptables a los ojos de Dios, ¿sí? Pero, bueno, no importa cuán sinceros sean nuestros esfuerzos humanos, nunca podremos hacernos justos ante Él. La única manera de ganar la salvación, como hemos dicho repetidamente, sería siendo perfectos. Y dime quién. Es imposible. No podemos. Eso pasó. Tenemos el ejemplo de Caín, ¿no? No lo busques aquí en primera de Juan 3:12. Lo leo y dice, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas. Y las de su hermano justas, ¿sí? Sabemos que Caín no le había dado lo mejor a Dios y sintió envidia por su hermano y sintió enojo a tal grado que lo asesinó. Entonces, bueno, como hemos visto, la ley es esa prisión, pero también es una guía, como dice el versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Aquí Pablo está usando ese ejemplo de un tutor que enseña a un niño. Pero no te vas a quedar con el tutor toda tu vida, ¿verdad? Va a llegar un momento en que el tutor ya no te va a estar diciendo por dónde sí, por dónde no, ya tú tienes que decidir.
se acaba ese tutelaje, ¿no? Y ya el joven pues ya está libre de ese tutor, aunque puede continuar con él, pero ya no, ya se acaba ese ritual, esa disciplina que te estuvo enseñando. ¿Por qué? Porque en Cristo ya tienes la libertad. A ver, Patita, Primera de Corintios 4, 15 y 16. Primera de Corintios 4. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. Ahora, y ahora, aquí cuando les está diciendo, yo os engendré, eran sus hijos espirituales, él les había enseñado por medio del Evangelio, ¿sí? Y el versículo 21, Pati, porfa. O bueno, tú léelo, Carmelita. Dice, del 4, ¿verdad? Sí. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Quieres que vaya y te suene para que entiendas? ¿No? Aquí Pablo les dice a los corintios que lo imitaran, que siguieran su ejemplo. Pero él pudo decirles esto porque él caminaba cerca de Dios, porque él dedicaba tiempo a la oración, porque él dedicaba tiempo a la palabra de Dios y estaba siempre consciente de la presencia de Dios en su vida, ¿sí? Pablo no estaba diciendo que le copiaran cada cosa que hacía, pero que sí lo imitaran en aquellos aspectos de que sus creencias y su conducta reflejaban la manera de vivir de Cristo. Y Gálatas 4, 1, del 1 al 3. Gálatas 4, del 1 al 3. Pero también digo, entre tanto, en el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todos, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Sí, estábamos también siguiendo las cosas del mundo, porque así nos gustaba, porque pensábamos que era lo mejor, sin poner ninguna atención al área espiritual en nuestra vida, ¿no? Entonces, como les decía, al terminar ese ayo, ¿verdad?, que ya no tienes ese tutelaje, realmente en Cristo somos libres, y lo dice bien claro en Juan 8:36. Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Seremos verdaderamente libres. Y antes de tener a Cristo en nuestro corazón, pues el pecado era el que dirigía nuestras acciones y nos controlaba. Y a veces hasta nos dominaba. Sin embargo, Jesús ya nos liberó de esa esclavitud que nos impedía ser las personas que Dios quiere que seamos. Entonces, si el pecado te tiene todavía encadenado y esclavizado y dominado, pues ven a Jesús y Él puede quitar ese poder que tiene el pecado en tu vida. Entonces vamos al punto donde dice, en Cristo
hay libertad. Ya vimos la esclavitud bajo la ley. Ahora vamos a ver en Cristo, sí tenemos libertad. Gálatas 3, 25 al 29. Gálatas, ¿qué? 3, 25 al 29. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo... Repetiste, no importa, está bien. De Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces la ley nos mostró que necesitábamos salvación, ¿verdad? Pero la gracia de Dios nos dio esa salvación. Luego, aquí como dicen, ¿no? Ciertamente no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sois uno en Cristo. Porque la fe en Cristo trasciende todas las diferencias que haya entre las personas y hace que todos los creyentes seamos uno en Cristo. La promesa que Dios le hizo a Abraham también era para todo el mundo, no nada más para sus descendientes biológicos, porque todos los creyentes somos partícipes de esas promesas y somos bendecidos por Dios. Entonces, si permaneciéramos con el tutor, cuando ya no se necesita, pues es permanecer como en prisión, ¿no? Seguir siempre bajo alguien que te esté diciendo qué es lo que debes hacer, cómo debes de guiarte. Pero venida la fe, ya se acaba esa esclavitud. Esto no quiere decir que cambie la ley de Dios, pero sí nos libera de su yugo al tener victoria sobre ella, porque ahora tenemos con Cristo ese Espíritu Santo que nos da el poder para vencer, para ser más que vencedores, ¿no? Romanos 6:14. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando estábamos bajo la ley, pues el pecado era nuestro amo, se enseñoreaba de nosotros. Pero ahora estamos unidos a Cristo. Él es nuestro amo y nos da el poder para hacer lo bueno en vez de hacer lo malo y para vencer las tentaciones. Efesios 2:10. Este versículo me encanta. Bueno, todos, pero este. Efesios, después de Gálatas. Sí, ok. Es que ese se me dobla, entonces no lo encuentro. Acá. Sí. Efesios 2, Efesios 2, versículo 10. 2:10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ay, fíjate, somos hechura de Dios, ¿sí? Como si fuéramos una obra que Él hizo, ¿sí? Nuestra salvación es algo que Dios hace, ¿sí? Es su obra poderosa en nosotros. Y si Dios nos considera hechura suya,
entonces ni siquiera nosotros deberíamos de atrevernos a tratarnos a nosotros mismos o a otros como inferiores. ¿Sí? Somos hechura de Dios, ¿sí? Y ahora somos, como vemos en el punto 1, somos hijos de Dios. El versículo de Gálatas 3:26 que estamos viendo, que dice, sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, ¿sí? Todos los que han venido a Cristo son hijos de Dios. Juan 1:12. Dice, mas a todos los Sí. a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios, ¿sí? Todos los que reciben a Jesucristo como Señor en su vida, pues nacen de nuevo espiritualmente. Y Dios te da esa nueva vida mediante la fe en Cristo. Este nuevo nacimiento nos va cambiando desde dentro y va transformando nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros motivos, ¿sí? Porque tú no perteneces a la familia de Dios por venir de una familia cristiana, nada más. Es una decisión que cada quien tiene que tomar, el querer abrirle su corazón a Cristo, ¿sí? Tú le has pedido que Cristo entre a tu corazón y te transforme en una nueva persona, porque este nuevo comienzo está disponible a todos aquellos que creen en Cristo. Bueno, y los demás, pues, se consideran como enemigos de Dios. Romanos 5:10. Romanos 5:10. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Seremos salvos por el amor que llevó a Cristo a morir por nosotros, es ese mismo amor que envió al Espíritu Santo a vivir en nosotros, para guiarnos cada día. Al haber empezado en Cristo una nueva vida, tenemos esa disposición y ese poder que nos da el Espíritu Santo y ese amor para enfrentar pues, cualquier desafío y cualquier prueba que se nos presente. Entonces, pues pidámosle a Dios que tengamos ese poder cuando lo necesitamos y ese amor también cuando lo necesitamos, que muchas veces no lo tenemos para con otras personas por cualquier cosa, ¿no? Porque, ay, es que me sacó la lengua, entonces ya me cae mal y ya no lo quiero, ¿no? Entonces, que realmente se vea en tu vida pues ese amor que Dios ya puso en tu corazón. Acuérdate de todos esos frutos del Espíritu. Ya los tenemos. ¿Y cuál es el primero? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza. Todos esos frutos ya los tenemos. ¿Y por qué los tenemos a veces así como pilotito de estufa, ¿no? O de calentadora, así chiquitos. Y no se notan, y no se muestran. No, como les digo, abre la llave del agua caliente para que se prenda ese pilotito y se note, y que la demás gente note esos frutos en tu vida que Dios ya puso en tu corazón. Que se muestre, ¿no? Porque el Espíritu Santo pues es el resultado de venir a Cristo y que nos muestra esa libertad que ya tenemos en Cristo. Y esa libertad, aguas, no para hacer lo que queramos, porque entonces caeríamos nuevamente en ser esclavos del pecado, sino esa libertad que tenemos para seguir lo que Dios nos va mostrando. Romanos 8:16. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonios a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. O sea, ¿te has puesto a pensar en ese gran privilegio que tenemos? Y en que debido a que somos sus hijos,
Dios ya nos ha dado sus mejores regalos, su Hijo, ¿sí? Su Espíritu Santo, el perdón, la vida eterna y todavía más. Nos anima a que pidamos todo lo que necesitamos. No lo que queramos, porque luego queremos cosas que no son buenas para nosotros, pero sí lo que necesitamos, ¿no? Gálatas 4, vamos a orar a los versículos 6 y 7. 6 y 7. Gálatas 4, versículos 6 y 7. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Sí, ahora podemos decirle, es como decirle papi, papito, ¿sí? Y acuérdate que en la ley romana, cuando había un hijo adoptivo, pues tenía todos los derechos legales a las propiedades incluso del padre. ¿Cómo es ahora? Tú adoptas un niño y tienes los mismos derechos que tus hijos biológicos, ¿sí? Igual. Y de manera similar, entonces nosotros somos hijos adoptados y herederos de Dios con Jesús. Podemos identificarnos completamente como hijos suyos. Ay, eso te da así como que dices, ay, qué gozo, qué privilegio tan grande, ¿no? La identificación con Cristo, pues nos viste de Él, no por un bautismo de agua, sino uno de fe, como vimos en el versículo 27, que dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, ¿sí? Esa identificación nos hace ser como Él y vivir para Él. Romanos 6, 3 al 5. Romanos 6. Versículos 3 al 5. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría? No, a ver, Pati. Romanos 6. Ah, es que entendí. 6, versículo 3 al 5. 5. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Perdón. ¿Me falta? Porque Okay. porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semblanza de su muerte, en la semejanza, de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. En ese bautismo que simboliza esa sumersión, te sumerges en el agua, está simbolizando la muerte y la sepultura a tu vieja manera de vivir, a tu vieja naturaleza. Y salir del agua pues simboliza esa resurrección de tu nueva vida con Cristo. Morimos a nuestra antigua naturaleza, a esos malos deseos, a esa esclavitud del pecado, y ahora, unidos a la fe en Cristo, pues sí tenemos comunión con Dios, somos libres, como vimos, del dominio del pecado y de nuestra antigua naturaleza. Aunque esa antigua naturaleza, ese yo, quiere muchas veces volver a ocupar el trono, ¿verdad? Esa silla, como en el estudio que compartiste hace 8 días, ¿no? Que fue bien claro que pones la silla y ahora con Cristo, pues Cristo es el que está sentado en ese trono de tu corazón. Pero a veces tu yo quiere escalarlo y decir, no, hazte para allá, y yo aquí sigo gobernando, y yo aquí sigo dirigiendo, ¿no? Entonces, esa antigua naturaleza la debemos hacer morir ya en nosotros. Primera de Corintios 6, 17. ¿6:17, verdad?
6:17. Perdón, ¿te dije segunda? Primera. Primera de Corintios 6:17, sí. 6:17, ¿verdad? Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Es con él. Y Gálatas 2:20, por favor. Y Gálatas. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ujú. Ya mi antiguo hombre, mi antigua Judith, Buri, como quieras, ya fue crucificada, ya no vive ella, ya ahora vivo para Cristo, ¿no? Entonces, no es nada más seguir los preceptos de Cristo, sino estar realmente revestidos de Él, o sea, ser un cristiano genuino, no aparente. Yo me acuerdo que en una ocasión compré un libro que vi en la librería que se llamaba Más que apariencias. Y lo compré pensando en que se lo iba a dar a cierta persona. Pero fue para mí el libro, porque de veras ahí te hace ver que no es que tú aparentes ser, sino que realmente seas, ¿no? Que realmente quieras obedecer a Dios, que realmente seas genuina. Por eso dicen, lo que te choca, te Te checa. checa, sí. Y ahí yo lo compré, no, este está re bueno. No, hombre, era para mí el libro completito, ¿no? Entonces, vamos ahora al punto 2, que dice, somos uno en Cristo. Como dice el versículo 28 de nuestro pasaje de hoy, de Gálatas 3:28. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo. ¿Sí? Se acaban las distinciones y las preferencias para quienes están en Cristo. Todos somos iguales. Vamos a ver la visión de Pedro en Romanos 10, del 9 al 16. Está un poco largo, ¿eh? Romanos 10, del 9 al 16. Aquí está. Romanos 9 Romanos 10, del 9 al 16. al 16. Ajá. Está larguito, ¿eh? A mi mamá. Romanos 10. Ya le tocó largo, señora Carmelita. 9 al 16. A ver. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues las Escrituras dicen, todo aquel que creyere, no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues Él mismo, que es Señor de todos, es rico para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Como pues invocarán aquel en el cual no han creído, y como creerán en aquel que no ha oído, y como oirán sin haber quien les predique. Como predicarán si no fuera enviados, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Y vamos a ver ahora, por favor, Hechos 10, 34 y 35. Hechos 10. Ay, perdón, estaba yo, dije, no, me equivoqué. Sí. 34 y 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace
acepción de persona, sino que en toda nación se agrada el que le teme y hace justicia. Ujú. Entonces recordemos esa visión que tuvo Pedro. ¿Se acuerdan que él ve, tuvo hambre y sube a la azotea a orar y tiene esa visión de que baja un lienzo con todo tipo de alimentos, ¿no? Y él dice, no, pero yo nunca he comido nada inmundo, ¿no? Y Dios le dice, no llames inmundo a lo que Dios ha limpiado, ¿no? Porque recordemos que la ley judía prohibía el consumo de ciertos alimentos. Y estas restricciones pues no permitían a los judíos ni siquiera comer con los gentiles, porque los consideraban hasta como que podía quedar el inmundo, ¿no? ¿Cómo me voy a sentar a comer con estos? Era una ley que había en Levítico, en Levítico 11 está. Y a menudo consideraban incluso a los gentiles como inmundos. Y esta visión que tiene Pedro le comunicó que no debía pensar que los gentiles eran personas inferiores a quienes Dios no redimiría. Uh-huh. Antes de esta visión, Pedro hubiera pensado que un romano gentil pues, no podía llegar a ser seguidor de Cristo, no podía ser cristiano, pero después comprendió que debía recibir a los gentiles que lo buscaban e ir a proclamar esas buenas nuevas de salvación de Jesucristo. Uh-huh. Porque Pedro, aferrado a sus tradiciones judías y con ciertos prejuicios, pues estaba convencido de que los gentiles no lo merecían, no merecían la gracia de Dios, y cómo esta visión del lienzo tiene que ser 3 veces en su vida para que Pedro lograra cambiar esa manera de pensar. Y esos mismos prejuicios los podemos tener también nosotros muchas veces, que no, a fulanito, no hombre, ni cómo, no, ¿cómo le voy a hablar? No, ¿quién eres tú para decir quién sí, quién no? Eso es de Dios. Nosotros debemos de compartirle a toda la gente, no hay diferencias, como vimos, no hay distinciones. Y vamos a ver qué dice Pedro en Hechos. Ya lo leímos, Hechos 10:34, ¿no, verdad? Ya, acabamos de leer. En verdad, donde dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Uh-huh. Dios le estaba dejando bien en claro que las buenas nuevas de Cristo son para todos. Entonces nosotros no debemos permitir que ningún obstáculo, ya sea de tu cultura, de tu nivel socioeconómico, de tu educación, de lo que sea, te impida que te acerques a otro a hablarte de Cristo. Me encantó, Carmelita, lo que nos compartiste de la chica que le estuviste hablando de Cristo, la guía, creo que era en tu viaje, ¿no? Y qué bonito que no te limitó nada. Tú le compartiste, aunque estuvieran en otro lugar, aunque ella tuviera otra nacionalidad, eso no importa. Debemos siempre de hacer eso, compartir de Cristo, ¿no? No hay diferencias. Efesios 6:5, donde nos lo vuelve a decir, no hay acepción de personas. Siervos. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Y el 9, por favor, Angie. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. No hay acepción de personas. Y Santiago 2, 1-4, por favor. Santiago 2, del 1 al 4. Hebreos, y después de Hebreos, Santiago, muy atrás.
Santiago 2, 1 al 4. Después de Hebreos, Gálatas. Muy atrás, Santiago Patito. 2. ¿2 qué? 1 al 4. Hermanos míos, que vuestra fe en vuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. ¿Le sigo? Sí, síguele hasta el 4, por favor. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestidos andrajosos, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? ¿Se acuerdan ese estudio que vimos en Santiago de parcialidad, no? Porque para Dios todas las personas somos iguales y nosotros debíamos seguir siempre ese ejemplo, porque si le damos cierta preferencia a alguien simplemente por su buena apariencia o porque no, pues el estatus que tiene profesional o lo que sea, entonces estás dándole más importancia al aspecto exterior que a su carácter, que a sus características internas. Estás haciendo esa distinción entre personas. Entonces, estos versículos, pues sí nos amonestan contra esa parcialidad, de que a este sí le hablo porque está bonito, o porque está güerito, o porque está muy bien vestido, ¿no? Entonces, cuidado con ser parciales. Y ahora vamos al tercer punto. Somos herederos de las promesas de Dios en Cristo, que está en el versículo 29 de Gálatas 3, que estamos viendo, que dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. La promesa que Dios le hizo a Abraham, pues también es para todo el mundo, no nada más para los descendientes biológicos, ¿sí? Porque ya vimos que todos los creyentes somos partícipes de esa promesa y somos bendecidos como hijos de Abraham. En Génesis 15:6, ¿qué dice? No lo busques, te lo leo, dice, y creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia, ¿sí? Abraham, como vimos en los estudios anteriores, había demostrado su fe a través de sus acciones, pero él primero creyó, por eso fue justificado, ¿sí? Fue la fe y no las acciones de Abraham lo que le hicieron justo ante Dios. Y nosotros también podemos tener una relación correcta con Dios, al confiar, como lo hizo Abraham, al confiar plenamente en Él. Acuérdate de Abraham, desde que Dios le dice que salga de su pueblo, de su parentela, y Abraham no se puso, oye Señor, y es muy largo el viaje, y me puedo llevar algo, y hasta dónde vamos a ir, no, él simplemente obedeció, él creyó y obedeció. Y una relación correcta con Dios, pues precisamente se fundamenta en la fe, en la confianza, en lo que dice Dios, en quien dice que es Él y que va a ser lo que está en todas esas promesas que vemos en su palabra, ¿sí? Entonces sabemos que las buenas obras que hagamos son consecuencia de esa relación que tenemos con Dios, son consecuencias, son producto de nuestra fe. Entonces no dudemos. A veces decimos, ay, sí tengo fe en Dios, y a la hora que viene la prueba, nos doblamos y nos atoramos ahí. Entonces no estamos siendo, sí podemos tener así a lo mejor altibajos en esa fe, ¿no? Pero pedirle a Dios que aumente nuestra fe, que confiemos siempre. Entonces, como dice, somos herederos de Dios con Cristo. Romanos 8, 18 y 19.
Sí, 8, 18 y 19. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Esperamos, como dice la Escritura, en ese nuevo cielo y esa nueva tierra que Dios prometió y todas las promesas que están, porque no es de que Dios aquí te diga una cosa y ya después diga, ay no, fíjate que siempre no. No, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dice y así será. Y Tito 3, 4 y 7. Tito 3. 3, versículo 4 al 7. Versículo 4 al 7. De Tito 3. Tito 3. 4. No, 3. Tito 3, del 4 al 7. Dice, Tito, en las T's, ahí está, estás ya en las T's, atrás de Timoteo, atrás de Timoteo. Dice Timoteo, pero cuando se manifieste la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, Salud. nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Como dice, ¿no? No por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, nos lava. Aquí se resume lo que Cristo hace por nosotros cuando nos salva. Pasamos de esa vida que teníamos de pecado a una vida que ahora es guiada por el Espíritu Santo de Dios. Es el lavamiento de la regeneración. Se refiere a la manera en que el Espíritu Santo nos va limpiando desde adentro, nos va limpiando. Y no sé si tú has sentido como diciendo, ay, pues ahora ya como que ya no soy tan enojona, o como que ya no soy tan agresiva hacia otra persona. Te va limpiando por dentro, ¿no? Todos nuestros pecados, no solo algunos, son limpiados, van siendo limpiados, porque al convertirnos a Cristo, confesamos a Cristo como nuestro, no nada más como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Reconocemos esa obra que Él ya hizo, ¿sí? Recibimos, como vimos, la vida eterna con todos sus tesoros. Y tenemos esa nueva vida espiritual, por medio del Espíritu Santo que está en nuestro corazón y que nos va renovando continuamente. No de un día para otro, ¿verdad? No es de que, ay, ya hoy recibí a Cristo y ya mañana soy diferente. No, es un proceso, es poco a poco, conforme a tu entrega a Dios, a cómo oras, a cuánto tiempo dedicas a leer su palabra, vas cambiando. Salmo 16:5. Salmo 16:5. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Tú sustentas mi suerte. Y Apocalipsis 21:7, que es el último versículo. 21. 21:7, por favor. Salmo 16:5. Ese leímos. 21:7.
21:7. ¿Yo? El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Y él será mi hijo. Sí, el que venciere, el que persevere, recibirá todas esas bendiciones que Dios prometió. Y se requiere fuerza y valentía para seguir a Cristo y estar firmes cuando se presente el ataque y la opresión que vas a recibir, porque la vas a recibir, pero no te sorprendas, ya sabemos que tendremos esa persecución, ¿no? No nos van a matar a lo mejor, pero sí nos van a criticar, a rechazar, a decir, ay, sí, tú, sí, ya lo sabemos. Entonces, pues pidámosle a Dios que nos dé valentía para ser fiel, para serle fiel y hacer lo correcto, sin que importe las presiones o los ataques que puedas tener, ¿sí? Para que no seamos tentados a alejarnos de la fe. Has de conocer a muchas personas que, pues sí, estaban muy, muy pegadas a Cristo y de repente como que lo dejaron, ¿sí? Porque por la presión de, no sé, a lo mejor de su familia o de la sociedad que le atacaba, y se van alejando y se van enfriando. Entonces pidámosle ser fieles, tener esa valentía, ¿no? Y como vimos en este estudio, pues no podemos venir a Cristo para ser justificados sin antes ir a Moisés, a la ley, ¿sí? Y darnos cuenta de todas esas faltas que nos condenan, ¿no? Porque nos damos cuenta de nuestra pecaminosidad. Porque al ir a la ley, ir a Moisés, digamos, y reconocer nuestro pecado, pues esto nos lleva a ir a Cristo para ser libertados. Entonces, pues, ¿dónde estamos? ¿Cómo andamos, no? Pues ese es el estudio que vimos el día de hoy de la ley de Cristo, y voy a dar gracias. Y pues, Señor, te damos gracias, muchas gracias, Señor, porque al venir a Cristo ya no estamos sujetos a la ley, Señor, que nos tenía esclavizados, porque sabemos que pues nunca podríamos cumplirla en toda su totalidad, pero que gracias al conocimiento de la ley, pues sí nos dimos cuenta de nuestro pecado, de nuestras fallas, Señor, y que reconocemos y que eso hizo que volteáramos a ti, Señor, apropiándonos del sacrificio que ya hizo Jesús al pagar por nuestros pecados en la cruz, sabiendo que Él fue nuestro sustituto de esos pecados, de los cuales, Señor, pues nos arrepentimos y te pedimos perdón, Señor. Gracias porque ahora en Cristo Jesús podemos ser libres para seguirte siempre, Padre, y para vivir conforme a tu voluntad. Gracias, Padre, por todo tu gran amor y por tu gran misericordia para con todos y cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. No, gracias a ustedes, chicos. ¿Qué pasa? Los no judíos. Los que no. Los judíos. Sí. Judíos. ¿Qué pasa con el gatito que no lo dejan salir? ¿Se come el pasto? Ah, bueno, pero es que él está indigesto y al comer pasto se pudre. Pero es, yo también pensé, ¿sí? Estaba queriéndose comer un no, era como un saltamontes, estaba bien curioso. Ay, no vaya a ser un alacrán. No, era un saltamontes. O eso es cara de niño también. Sí, es más o menos como ese, pero está, no está tan feo. Pero no sé qué sea la verdad, pero sí es un saltamontes. Mi pequeño saltamontes.